Value Investing FM, episodio 272. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y hoy tenemos otra maravillosa entrevista. Pero antes, muchos warnings. Sí, puede decirse que es un warning triple. En primer lugar, que termina la oferta cumpleañera de la formación avanzada de Academia de Inversión, que es el último día, termina mañana lunes por la noche, pero empieza también otra, la oferta de aniversario de Godás Research. Y lo que vamos a hacer hoy es un directo de preguntas y respuestas para que nos preguntéis lo que queráis sobre la formación avanzada, sobre Godás Research y sobre cualquier tema que surja. Será este domingo, día 14, a las 7 de la tarde, hora peninsular española, que tenéis abajo el enlace. Eso por un lado, y por otro lado tenemos un patrocinador, que es la Escuela Tecnológica de Aferra, de Óscar Iglesias Touceda, una gran persona, una persona a la que tengo gran aprecio y un grandísimo profesional de la ciberseguridad GRC. Es un programa intensivo online de 9 meses para trabajar en remoto en un sector muy demandado y muy bien remunerado. Y además tenéis una garantía de evolución de 15 días. Y además de eso, tiene un podcast, el podcast de la ciberseguridad, donde tiene entrevistas, donde habla, por ejemplo, de ChatGPT, de por qué trabajar en ciberseguridad, que también es 100% recomendable. Adrián, esto es todo en mis warnings. ¿A quién tenemos hoy como entrevistado? Hoy tenemos con nosotros a Xavier Marañón. Él estudió ADE, se ha sacado más de 8 títulos financieros como el CEFA y estuvo durante muchísimos años trabajando en Wealth Management. Y se animó en 2022 para lanzar Cibest a cero como director de inversiones. Bienvenido a Value Investing FM. Muy buenas Adrián, muy buenas Paco. Oye, y muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Muy agradecido de estar con vosotros y por supuesto enhorabuena por el canal y por el trabajazo que hacéis para toda la comunidad, para todos los inversores. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Xavier. La primera pregunta, nos gustaría saber por qué empezaste a invertir. ¿Qué te trajo del mundo de las finanzas y la inversión? Pues el por qué no lo sé, la verdad, porque mi familia era de farmacéuticos, y yo iba a estudiar farmacia, pero bueno, al final hay mil historias en las familias, ¿no? Y lo siguiente que a mí siempre me había gustado era economía, y eso que ni siquiera en bachiller, ¿no? Hice nada que tuviera que ver con económicas ni nada de esto. Pero bueno, me metí en economía porque me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho el mundo bursátil, había estado leyendo y fue a partir de ahí. Y luego ya justamente cuando, un día después de cumplir 18 años, en 2008, hice el primer curso de bolsa en la universidad, que me enamoró completamente, y justamente esa semana que iba en el metro y vi a un hombre, yo a veces, no, pues soy, como digo yo, siempre con respeto, pero no está mal ir a hablar con una persona, ¿no? Cuando ves que igual puede ser del mundo que te interesa, ir y saludar. Y estaba leyendo un libro que se llamaba El inversor inteligente, que en ese momento no lo conocía, ¿no? Pero ahí estaba y me dijo, no, pues es de Benjamin Graham, el epílogo lo hace Warren Buffett. Y me puse a investigar, ¿no? Acerca de todo ese mundo y a partir de ahí fue pasión absoluta.
O sea que, vamos, siempre he querido dirigir un fondo de inversión, ayudar con los ahorros, poder ganar el mercado, tener una manera de generar riqueza, ¿no? Que tenga que ver con lo intelectual y estas cosas, ¿no? Pues al final viene un poco por ahí, creo yo, de cómo soy personalmente, de que me encanta leer, me encanta analizar, etcétera, y luego de que me apasionó. O sea, es que encontré algo que me apasionaba y listo. Y así comenzamos, básicamente. Ujú. ¿Y cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Pues quizá, si te parece bien, Adrián, comienzo con cómo ha evolucionado, ¿no? Porque digamos que yo desde el inicio fui muy value. Lo primero de todo en lo que me fijé siempre fue en el tema de los ciclos económicos. Creo que tiene muchísimo sentido pensar en que hay veces que la bolsa está muy cara, ¿no? Y hay momentos en los que está muy barata, ¿no? Y centrarte en comprar cuando estamos en momentos de crisis y centrarte en vender y en generar liquidez y tener más cuidado cuando estás en un boom económico, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Otra cosa muy diferente es tratar de adivinar siempre cuándo va a caer o cuándo va a subir, ¿no? Pero a nivel genérico, en situación macro, creo que se puede ver muy bien en qué situación estás, ¿no? Entonces yo empecé por ahí. Estudié muchísimo de value, muchísimo, y me encantaba. Dentro de eso también intenté evolucionar en la parte de análisis técnico, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo que ha entrado en el mercado trata de saber algo o por lo menos ha tocado, ¿no? El mundo del análisis técnico. Entonces empecé a moverme también, a ver cómo funcionaba, a leer también muchos libros durante varios años, gané algunos concursos de inversión, bueno, aparte de los de la universidad, que también no me gusta hablar de esta manera como si fuera publicidad ni nada, ¿no? Pero bueno, sucesos, ¿no? Que al final pues el análisis técnico no se me daba mal, ¿no? Lo que os digo, batí el récord de rentabilidad y de inversión de la universidad, también gané el del máster, gané algún concurso europeo y tal. Y la verdad que estaba bien. ¿Qué sucede? Que a partir del 14, sobre todo, 14, 15, ves que, y perdón, que aquí quizás se desmiente o por lo menos doy una visión que no suele gustar, ¿no? En este mundo, cuando dicen lo de la libertad financiera desde el análisis técnico. Sí considero que si haces swing trading y das más margen a las operaciones, puedes, puedes tener más tranquilidad, pero es verdad que tienes que estar 100%. Y aparte de tener que estar todo el día detrás de ello, que no me desilusionaba, no es que no me gustase, pero es verdad que te tienes que dedicar todo el día. Aparte de eso, no es tan profesional, como digo yo. A mí me gustaba más, me seguía llamando más la parte de value, de ciclos económicos y todo esto. Así que fue ahí cuando decidí en el 15 ir a una parte más profesional, tratar de empezar a constituir mi EAFI, mi fondo de inversión. Y bueno, todo esto han sido 7 años porque, bueno, pues a veces quiero hacer las cosas bien, ¿no? Demasiado correctas y salir cuando todo está perfecto, ¿no? A crear mi historial durante muchos años, ¿no? Que desde el 2014, como digo yo, nunca hemos estado un solo año en negativo. La rentabilidad media ha sido del 17,42% anual, que está bastante bien. Eh, y, y bueno, a partir de ahí, ¿no? Pues ya decido simplemente irme al value y eh, hubo una evolución más, ¿no? Porque dentro de la base, que si queréis ahora hablamos de ello, la base, dentro de la base de ciclos económicos y del value investing, lo único que introdujimos, que vimos que no había mucha gente que lo hiciera, y sobre todo, que aparte de eso es que tiene todo el sentido del mundo, meter la parte de insiders, ¿no? Como suelo decir yo, si un analista de telecos o de cualquier sector, ¿no? Puede ser muy bueno analizando empresas del sector, pero nunca va a tener la misma información sobre una empresa que la que tenga su presidente, su director general, su director financiero, ¿no? Entonces decíamos, si un insider, ¿no? Lo que se llaman insider, ¿no? Si el presidente, si el director financiero, etcétera, están comprando millones y millones de euros o de dólares en esas acciones en un momento en que además se ha abaratado, está a buenos ratios y donde además estamos en un buen punto de ciclo económico para ese sector, pues, pues será que están comprando por algo, ¿no? Y si además la empresa es buena, etcétera, ¿cómo no vamos a entrar ahí? ¿Verdad? Entonces, en eso nos basamos, ¿no? Y ahí ha estado un poco la evolución y esa integración. Antes
Antes nos valía más con comprar empresas que estuvieran a buen precio, como digo yo, ahora buscamos empresas que sean excesivamente baratas y que además los insiders las estén comprando fuertemente. Y creo que a partir de ahí, pues bueno, llevamos 9 años muy bien, o sea, y con la evolución hemos ido mejorando. Y bueno, por ahora vamos bien en el fondo, así que tampoco nos podemos quejar. Como digo yo, hay que estar 30 años más así, ¿no? Haciendo un buen trabajo, pero por ahora la verdad que muy bien. ¿Y cuáles son tus fondos e inversores de referencia? Pues mira, en la parte de fondos de inversión hay muy buenos. En el mundo hay realmente buenos, ¿no? Eh, el Crowther Sectors, por ejemplo, me parece que son realmente buenos. Hay algún M&G, por ejemplo, cuando quieres entrar en la parte de infraestructuras, son muy buenos. Eh, Más que algún fondo de referencia españoles, sí creo que hay calidad también, ¿eh? De Numantia, Emérito es una referencia. Más que, y no quiero hacer ahí una comparativa, pero bueno, más que este hombre, el de Cobas, me gusta el de Azvalor. Me gusta Álvaro Guzmán, cómo lo hacen, creo que tiene una visión muy interesante. Dentro que para mí es muy bueno en la parte value, creo que la visión de Álvaro Guzmán es realmente buena, ¿no? Para invertir. Entonces, a nivel español, lo dicho, me gusta Valor y me gusta Emérito, me gusta Numantia. Y a nivel global, pues eso, depende del sector, pues me gustan unos fondos u otros. Pero a nivel general, el Crowther Sectors me parece de lo mejor que hay. Así que se me ocurre de primera mano. El BL Equities también lo solemos utilizar bastante. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama este? Sustainable. Bueno, hay varios por ahí que nos gustan bastante. Ok. ¿Y cuál dirías en estos años que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Ay, la lección más importante. Yo sobre todo creo que mira, el mayor error creo que suele estar en cuando tienes dinero y tienes liquidez, como siempre está el miedo de que, vamos a ver, siempre se dice, ¿no? Tus inversores te pueden culpar o se te pueden echar encima o pueden irse, ¿no? Desaparecer si por ejemplo la bolsa está subiendo mucho y tú no lo logras, ¿no? Si la bolsa cae y tú caes, bueno, pues es aceptable, pero si la bolsa sube mucho y tú no subes, pues ahí es cuando suelen surgir más problemas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa parte de presión que suele haber, nosotros por suerte pues bueno, no la sentimos, pero esa presión que suele haber y sumado pues eso, cuando tienes liquidez, tienes esa presión de que tienes que invertirla, dónde la inviertes, etcétera, creo que muchas veces te saltas, ¿no? O los inversores o los gestores de fondos se saltan sus propios filtros, sus propias, eh, pues eso, su propia manera de invertir, te lo saltas. Pensando que tienes que estar invertido, pensando que una empresa puede subir muchísimo y aunque no sea tan buena, creo que puede subir mucho y antes de que se me escape prefiero estar dentro, ¿no? O ese FOMO que pueden tener algunas. Y yo creo que ahí hay un error importante, ¿no? Creo que hay que centrarse en seguir perfectamente tu forma de inversión. Si una empresa, si por ejemplo nosotros, ¿no? Si tu objetivo es que sea excesivamente barata, si no lo está, no comprarla, ¿no? Y punto. Y cerrarte ahí, no estar, siempre hay que ser flexible, pero yo creo que con otras cuestiones de momento de ciclo, de sectores, pero no tanto con tu sistema y estártelo saltando. Creo que ahí es un punto importante que suele ser un fallo y que a lo largo de los años hemos evolucionado y he aprendido de forma importante. Uh-huh. Con relación a tu cartera, que ahora vamos a tratar esto, al enfoque que le das, nos comentaste que le estás dando un enfoque o que en el fondo das un enfoque bastante sectorial, o sea que te centras bastante en sectores donde crees que puede haber valor y a partir de ahí es cuando seleccionas las empresas. Y uno de estos sectores es el sector del real estate y nos gustaría saber qué es lo que ves en el sector, qué es lo que te atrae para el fondo. Uh-huh. Sí, bueno, por matizar exactamente, Paco, nosotros lo que hacemos en general, lo principal en lo que nos fijamos es el ciclo económico, ¿no? A partir de ahí ya, dentro del ciclo sí que miramos qué sectores, qué empresas, porque
¿qué sucede? Nosotros miramos la parte de sectores, primero porque se adhiere muchísimo a la parte de ciclo económico, es decir, va muy, muy en colación a la parte de ciclo, ¿no? Cuando hay que estar defensivo, cuando hay que estar más expuesto a la época de ciclo, ¿no? Y dentro de esto nos fijamos mucho qué sectores son los más baratos del mundo, ¿vale? Y en qué sectores, si no es el más barato del mundo, en qué sectores están entrando de manera importante los insiders, ¿vale? Para poner un ejemplo, bueno, lo dicho, espero no estarme extendiendo mucho, pero eso, para poner un ejemplo, mira, nosotros a finales del año pasado empezamos a entrar en acero, ¿vale? No porque el nombre del fondo sea acero, sino porque era el sector más barato que había en el mundo. Pero va, industria en este caso, ¿no? Pero eso, la media del sector estaba a 4,5, 4,7 de PER, está en sus puntos más bajos de price to book, y había muy buenas empresas, pues tuvimos Algoma Steel, Ternium, bueno, y han subido muy bien desde octubre en adelante. Es verdad que en general la bolsa ha subido, pero esta en particular subieron muy bien, ¿no? ¿Qué otra estamos encontrando ahora muy, muy barata? Bueno, ahora, ya en febrero, que han pasado ya 3 meses. En febrero, lo comentamos en Capital Radio, estábamos comenzando a entrar en el sector en la industria de home building, porque estaba la más barata del mundo, ¿no? Y había empresas, pues como Pulte Group, como Lennar, que eran muy, muy buenas, ¿no? Hoy en día, real estate, como estabas preguntando, tiene dos cuestiones. Una, está muy barata, no porque sea de los sectores más baratos del mundo, porque, por ejemplo, si entramos en los rate, la media de PER es de 23, ¿vale? Que es muy alto. Nosotros no solemos entrar en empresas que estén con PER por encima de 12, 13, no solemos entrar, ¿no? Entonces, el sector o la industria en sí del rate y del real estate no se puede decir que esté excesivamente barata, pero tiene dos cuestiones. Uno, que ha bajado mucho, se ha abaratado muchísimo. En el último año creo que es de los sectores que peor va. Creo que está entre un menos 21, un menos 29, una cosa así, ¿no? Pero dentro de esto, de que se haya abaratado tanto y de que haya caído tanto, en el mes de marzo y parte de abril ha tenido el mayor ratio de compras de insiders de toda su historia, ¿vale? Para que nos hagamos la idea a qué me refiero con esto, es que tú te pones a calcular cuántas ventas están haciendo los insiders en un sector y cuántas compras se están haciendo, y ahí obtenemos, ¿no?, el ratio de las compras de los insiders sobre ventas. Cuando es muy, muy elevado, nos da una señal de entrada en un sector. Y para que veáis un ejemplo muy, muy claro, y ahora, perdona, vuelvo a la parte de rate y de real estate, para que veamos un ejemplo muy claro, en 2021, mediados de 2021, no sé, no recuerdo si fue agosto o septiembre, solamente hubo un sector que nos dio esta señal y fue la energía, que dio 15 veces compras sobre ventas. Era el ratio más grande que había tenido en toda su historia. Si te fijas, el sector que más sube en el 2022 es la energía, ¿no? Pues bien, ha tenido su mayor índice de compra de insiders, que ha sido de 10, 11 aproximadamente, el real estate. Entonces, aunque sea un sector que en ratio PER no está más barato de su historia, etcétera, sí que ha caído bastante. Vemos empresas como Pebblebrook, ¿no?, que la tenemos comprada, PEB de ticker, que están a precios muy buenos, que tienen muy buenos márgenes de beneficios, que no para de crecer en ingresos, que además sí que está a PERs muy atractivos. Bueno, sobre todo es separar, ¿no? Pebblebrook en concreto es de la parte de hoteles, ¿bien? Por otro lado, por ejemplo, tenemos Arbor. Arbor va más ligado a la parte bancaria, ¿no? En sus operaciones va más linkado a la parte bancaria, a la parte hipotecaria, etcétera. Y está también a muy buenos ratios con crecimiento en ingresos, etcétera. Pero dentro de que hemos seleccionado estas dos dentro del sector del real estate, también lo que hacemos alguna vez, si no sabemos o no vemos tantas oportunidades dentro del sector, compramos alguna que sea más genérica, ¿no?, para el sector, digamos. Entonces, por ejemplo, en ese caso hemos comprado AAT,
que es American Asset Trust, que básicamente copia lo que hace, copia o es la acción de referencia, porque es una acción, no es ETF, es la acción de referencia que para el sector, ¿no? Entonces, aunque está un PER 23, la han comprado de forma muy importante insiders y no nos fijamos tanto en sus ratios, dentro de que los ingresos son buenos, etcétera, etcétera, no que sea una empresa que esté catastrófica, pero hemos comprado AAT, sobre todo es la que más tenemos en el sector de real estate por esto, para copiar lo que va a hacer el sector a lo largo del próximo año, ¿no? Pero bueno, hay otro sector que tenemos más enojo y que lo acabamos de empezar a comprar. Sí. Muy interesante. El siguiente sector que podemos hablar, si seguimos un poco con la línea de la energía, que vemos que te gusta bastante el gas natural en Estados Unidos actualmente. Sí, totalmente, Adrián. ¿Os comento un poco acerca de la energía en general o sobre el gas natural más en particular? Como quieras, vamos a decir gas natural. Sí, vale, hecho. Pues mira, efectivamente, nosotros empezamos a ver, como os digo, siempre nos gusta mirar insiders, nos gusta mirar qué hacen grandes institucionales, ¿no? Que antes me preguntabas, Paco, acerca de qué inversores me gustan. Pues Carl Icahn, Ray Dalio, Jim Simons de Renaissance, Warren Buffett, obviamente es mi favorito, Charlie Munger, ¿no? Pues dentro de todos los grandes, Greenblatt, etcétera. Siempre nos fijamos en qué operaciones se están haciendo, ¿no? Para quien quiera saberlo, donde sacamos la información principalmente es de Data Roma, que es una página gratuita, y de Finviz. Ahí se puede encontrar bastante bien qué es lo que están haciendo los insiders y son nuestras páginas favoritas para analizar en este sentido de acciones, ¿no? Y además, cada trimestre te va poniendo dónde están invirtiendo, etcétera. Luego, si quieres algo más completo, con 13 Fs, etcétera, nos gusta una que se llama Whale Wisdom, creo que es WH Whale Wisdom, también es bastante buena. Ahí aparece ya Duquesne con Druckenmiller, etcétera. Entonces, perdona, centrándome en este asunto, vimos que Carl Icahn estaba comenzando a comprar gas, ¿vale? En concreto, Southwest Gas. Nos parecía que era una acción atractiva dentro de que no llegaba a entrar en nuestros ratios, etcétera. Sí veíamos que el gas natural había bajado mucho, hay mucha tensión todavía a nivel de guerra, ¿no? De Rusia, de los conflictos que hay a nivel energético en el mundo. Vemos que sigue estando esta tensión ahí, ¿no? El gas natural se ha hundido muchísimo, o sea, subió hasta los $7, $8 y se ha hundido, no, incluso creo que subió más, disculpad, pero creo que incluso llegó a subir más. Y se ha hundido ahora, está rondando los $2, ¿no? El gas natural. Entonces, había caído muchísimo. Tenemos a Carl Icahn, que es uno de los grandes activistas y grandes inversores de la historia, aunque ahora ha tenido este asunto, ¿no? Pero comprando Southwest Gas de manera muy importante, ¿no? Es la segunda o tercera empresa que más se está comprando después de Occidental Petroleum, que está adquiriendo Warren Buffett, ¿no? Que también es de petróleo, por cierto. Entonces empezamos a fijarnos en el sector de gas, etcétera. Y sí vimos que el gas se estaba abaratando, el petróleo en general también había abaratado y que empezaba a haber muchas compras en estos sectores, empezaban a entrar grandes institucionales y que la energía en general, dentro de estas tensiones mundiales, la noticia también de la producción, que la van a tratar de disminuir, ¿no? Lo que es la parte de la oferta de petróleo y la producción de petróleo la van a disminuir, que ha dicho la OPEP. Entonces, dentro de todas estas noticias, el gas natural, con todo lo que había bajado y las entradas que está habiendo de grandes institucionales, pues decidimos entrar en el sector, ¿no? También hemos entrado en el de petróleo hasta tal punto que es el segundo que más tenemos dentro del fondo, la energía, y está a PERS muy bajos, de 5, de 3. Lo que pasa es que de ese tipo de PERS no me fío yo, porque como subió tanto el petróleo, ¿no? Pues al final puede ser, digamos, momentáneo, ¿no? Muy momentáneo. Pero por eso nos gusta tanto la parte de gas. Y en el gas, pues bien estábamos pensando entrar en futuros o cómo entrar exactamente, pero como creemos que va a ser algo para los próximos meses, incluso un año o 2 años, lo que yo digo, es especulativa la inversión, ¿no? No es de base para que dure 5 o 10 años, pero dentro de esa parte especulativa, pues eso, nosotros hemos entrado en UNG, es el ticker, UNG, en el United States
Nacional Gas, que eso, que al final lo que es un ETF que copia completamente el movimiento del gas, ¿no? Entonces hemos decidido entrar ahí. Al principio entramos en Southwest Gas, pero como os digo, no nos convencía, nos salimos, preferimos copiar el gas y vemos mucho potencial junto a real estate y junto a bancos, vemos mucho potencial en la energía a lo largo de los próximos meses. Pero ya os digo, no me centro en una empresa en particular, por lo menos en el gas no. En el petróleo sí, pero en el gas no. Y además de estos sectores, real estate y energía, tenéis bastante exposición a banca. Entre ellos, algunos grandes bancos como Citi, Bank of America o US Bancorp. ¿Qué es lo que veis en el sector? Totalmente. Mira, nosotros tenemos exposición en la parte financiera en general. Perdona que me gustaría matizar aquí porque creo que hay un punto interesante, ¿no? Que creo que puede ser interesante para la audiencia, ¿no? Nosotros estamos entrando de forma importante en la parte financiera, uno, por el lado de seguros, que eso lo llevamos teniendo todo el año, y la parte de seguros, de insurance, lo vamos a mantener durante largo tiempo. Y justo teníamos parte bancaria, lo que pasa es que veíamos que había muchísimo peligro, los insiders estaban saliendo, entonces a lo largo de febrero, finales de febrero, empezamos a salir de prácticamente todo el sector bancario y justamente ha sido esta semana, o sea, literalmente ayer, cuando hemos empezado a entrar en el sector bancario de manera más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué la cuestión? Bueno, empiezo si quieres por la parte de banca y si me dejáis doy un matiz sobre la parte de seguros que me parece interesante conocer, ¿no? La parte de banca, básicamente lo mismo. Ha caído muchísimo. No lo sabemos, pero no creemos que tenga tantísimo peligro y además las grandes corporaciones bancarias, ¿no? Pues si tú miras en el gráfico cuáles son las más grandes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienes Bank of America, que estamos empezando a entrar, USB, que aunque le ha quitado Warren Buffett de la cartera, US Bancorp, a nosotros sí que nos gusta, nos parece que está a muy buen precio, que es un gran banco, 44 billions de market cap, con buenos ingresos, con buena base. Entonces, hemos empezado a comprarla también de forma importante. Y aunque hemos comprado un par de bancos pequeños, Arrow, que nos gusta mucho porque el 10% de la propia empresa la tienen de autocartera. Entonces, esa confianza es importante, los institucionales están entrando, está teniendo muy buena defensa de insiders. Entonces, para entrar en alguna pequeña, hemos entrado en Arrow, que nos gusta mucho y además está muy defendida, pero yo no aconsejaría en general, por supuesto, nada de esto son recomendaciones, ¿no? Como siempre decimos, pero no aconsejaría en general entrar todavía en pequeñas porque el riesgo bancario sigue ahí, ¿no? Nosotros queremos que en los próximos meses, por ejemplo, mañana, no creemos que el dato de IPC vaya a ser muy bueno. No creemos que vaya a ser negativo como tal, pero sí a la par de lo esperado, peor de lo esperado, perdón, no a la par de lo esperado, sino que no caiga como esperan que caiga. Entonces, y en el mes que viene, menos todavía, más si sube la energía. Entonces, todo esto va a tensar, el mercado va a tensar y va a dar más miedo en el sector bancario y hay que ver cómo se mueve. Por eso estamos entrando principalmente en los grandes. Y hay un dato que se ha dado este mes, que lo vamos a subir ahora en el canal, y que lo estoy dando aquí en primicia, y es que ha sido que así como os decía que el ratio de insiders más importante de la historia de compra de insiders se dio en real estate el mes pasado, este mes se ha dado en las entidades bancarias, pero a un nivel bestial, el más grande de la historia, es decir, superando los niveles de compra de ratio de insiders que hubo en 2008, en 2009, 2011, 2015, 16, 2018, incluso superando los ratios de compra del 20. Para que os hagáis la idea, ha tenido 25 veces compras de insiders sobre ventas. Entonces, eso obviamente nos lleva con cautela, porque todavía por momento de ciclo creemos que puede haber problemas a lo largo de los 6, 7, 8 próximos meses, pero sí estamos empezando a entrar y tomar posiciones de manera importante, ¿no? Y dentro de esto, pues lo que decimos, las grandes, Bank of America, USB, Citi nos gusta mucho, además Citi tiene muy poco porcentaje de la parte de bonos del Estado, que han sido el mayor problema, ¿no? Estos bonos que las pérdidas, como son a 10 años, si los dejas a momento de... perdón, que se me ha ido la palabra.
Bueno, los bonos, si lo dejas a vencimiento, no te va a fluctuar el precio, entonces no tienen que aflorar las pérdidas, ¿no? Citi tiene muy poco porcentaje de ello, incluso Bank of America sobre activos tiene más, pero bueno, son los más grandes, adquirirán pequeños, entonces se van a ir haciendo más fuertes. Estos tres de los grandes son los que más nos gustan, ¿no? Dentro de que JP Morgan también nos gusta mucho. Charles Schwab no tanto porque está muy caro de PER, está 20 y pico, aunque lo están comprando fuertemente, pero no nos gusta tanto, ¿no? Pero sobre todo eso, ha tenido el mayor índice de la historia de compras de insiders. Creemos que es un buen momento, pero estamos entrando todavía suave. Será el cuarto sector que todavía tenemos comprado. No. Tenemos más comprado de seguros, ¿no? ¿Y por qué la parte de seguros? Porque la subida de tipos de interés, así como sí que afecta en la parte bancaria a que pueda haber, pues obviamente sube la parte hipotecaria, sube los créditos, puede subir la morosidad, afecta en todos estos sentidos. En la parte de seguros ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la subida de los tipos ayuda en los precios de las primas, en los recálculos, en los balanceos, a tener más márgenes y los seguros en general, a no ser que tengas una como Geico, alguna de estas que lo dirige Warren e invierte mucho en bolsa, la parte de seguros sí que mucha de su rentabilidad viene de invertir en bonos a largo plazo cuando están en 5 o 6%. Para eso, uno, ayudarse en las primas y en los márgenes de primas y dos, tener productos de inversión muy interesantes, importantes para sus clientes, pues Unit Links, etcétera, etcétera, todo este tipo de producto asegurador, ¿no? Y les viene muy bien a la parte de seguros. Por eso en seguros sí que estamos muy confiados. Tienen muy buenas valoraciones, grandes empresas, gigantes, y que los tipos de interés les van a ayudar mucho, como no han tenido esa ayuda los últimos tiempos, ¿no? Entonces, en la parte de seguros que no sean tan comerciales, que tengan una especialización más en la parte de vida, nos parecen muy interesantes. Podría ser un MedLife, nuestro favorito es Heritage, que es HRTG de ticker, ese es nuestro favorito y es más, nuestra principal posición en la cartera. Casi tenemos un 8% ahí y se está comportando muy bien. Per bajo, bueno, ahora mismo está el 2, pero ya está empezando a remontar. Este Q ha dado muy bueno. Entonces, por eso digo que a nivel bancario es porque están entrando los insiders, pero tendríamos cuidado y entraríamos en grandes principalmente. Y a nivel asegurador nos gusta mucho cómo se está comportando y cómo se va a comportar. Y para ir terminando, el tema China es un tema siempre que se debate muchísimo y que vosotros lleváis bastantes posiciones, lleváis varias posiciones. Si podrías comentar el tema. Totalmente, Adrián. Pues mira, nosotros, bueno, China es que nos parece en general que está bastante barata. Lo que pasa es que, como siempre digo, cuando entras en China da mucho miedo porque primero, pues, obviamente se inventan mucho. Vamos, puede haber mucho desbarajuste fiscal, ¿no? Y de balances y de presentación de informes con después la realidad, ¿no? Fíjate, nos pasó con Blood Corp. Blood Corp, que lo que hace es tema de transfusión de sangre y este tipo de cosas, nos pasó que la han quitado de cotización, aunque parece que puede volver, ¿no? Pero porque estaban haciendo cosas raras, ¿no? Entonces, dentro de que siempre tenemos ese miedo a China, China está barato, sus acciones están baratas, la banca está disparándose. Nosotros teníamos CITIC y teníamos Bank of China y están subiendo muy bien. En la parte de crédito nos gusta mucho Lufax. Lufax. Kudian era mi favorita de China hasta que encontré Lufax. Kudian también la tenemos, me gusta mucho. Es también de Credit Services. Lufax es de Credit Services. Se están comportando muy bien, creo que se van a comportar muy bien. Luego hemos entrado en DACO Energy, que es también de la parte de renovables, que a nosotros siempre nos gusta mucho la parte de renovable, mirar por el planeta, ¿no? Y en ese sentido tenemos DACO Energy, que cotiza muy bien, tiene buenos crecimientos de ingresos, el año pasado subió 174% en ventas, etcétera, y hay buenas acciones por ahí, ¿no? Baozun nos gusta mucho, que creo que ya tenéis por ahí alguna también que lo ha recomendado. Alibaba, seguramente la compremos dentro de poco, ya la tuvimos a 69, después la compramos a 69 y la quitamos hace un par de meses así por
todo lo que había en China de turbulencias y tal. Nos parece un país interesante, nos parece un país barato, pero donde se trastocan mucho los informes, donde hay que tener mucho cuidado con dónde se entra. Las empresas tienden a tener muchísimo efectivo y casi no reparten, ¿no? Y lo más importante, el gobierno, ¿no? Las políticas de gobierno, mucho peligro. La parte de real estate de China, muchísimo peligro. Evergrande fue solamente un inicio, ¿no? Creemos que ahí puede haber muchos problemas. La gente está sacando dinero, está teniendo miedo con el efectivo. Entonces nosotros en ese sentido sí que es verdad que tenemos China porque hay empresas que nos parecen que están muy baratas y que son realmente buenas, pero estamos yendo algo más hacia la parte de Japón, que comenzamos a comprar a lo largo de enero, porque creemos, Japón sí que está teniendo medidas políticas económicas más expansivas. Entonces creemos que tenemos más posibilidad. Y bueno, con las últimas noticias de Warren Buffett, pues nos alegramos más todavía, ¿no? Que también está entrando ahí. Así que confirma esta, ¿no? Confirma esta idea que teníamos. Nos gusta Japón, nos gusta Singapur para ir a Asia, nos encanta China, aunque nos da más miedo en general todo lo que pueda ocurrir allí. Así que es posible que alguna acción la quitemos y la sigamos trasladando hacia Japón, la verdad, hacia Japón o hacia Singapur. Pero eso es lo que vemos en general. Y esas son las posiciones que llevamos en China principalmente. Ajá. La más grande, no sé cuál es, yo creo que es Lufax. Uh-huh. ¿Y a qué se dedica Lufax? Ya que es la más grande, ¿qué hace la empresa? Sí, bueno, la más grande que tenemos en sí de la cartera, que como te decía es Heritage. Lufax es es de Credit Services, como os decía. Se dedica sobre todo a lo que es dar préstamos online, que eso hace que se reduzca mucho sus costes fijos y eso da muchos márgenes de beneficio, buen flujo de caja. Tiene unos crecimientos anuales que en los 3 últimos años no ha parado de crecer. El problema es ese, que el 100% de su negocio es China. O sea, no salen de ahí. El 100% de su negocio es China. Pero ya te digo, dentro de la propia China están creciendo mucho. Se dedica sobre todo a los créditos y préstamos online, lo que nos parece, pues bueno, en China es un buen sector. La parte de préstamos online, aunque en España funciona algo menos, en el resto de países como es Suiza, en este caso como es China, etcétera, funciona muy bien. Y por eso nos gusta bastante. Mira, cotiza, cuando nosotros lo compramos, cotiza per 1,5. Creo que tiene unos beneficios de 0,8. Nosotros la compramos a 1,6. Y mira que ese mismo día bajó a 1,24, que fue una pasada. 1,24, 1,30. Se nos cayó un 20% casi al día siguiente de que la compramos. Y estuvimos a punto de comprar más, pero bueno, ya teníamos bastante exposición y luego fue para arriba. Y ya te digo, está un PER de 3, cotiza a una quinta parte su precio sobre valor contable, una quinta, una tercera. Y dentro de esto nos sorprendió mucho que una empresa fuera tan barata teniendo el tamaño que tiene, porque obviamente no es una gigante, pero tiene de market cap 4 billions. Eso nos sorprendió mucho, ¿no? Porque ya te digo, es una empresa relativamente grande a unos precios, o sea, dando beneficios en general trimestralmente en un buen mercado que no para de crecer, que está además defendida, que la están comprando los insiders, que tiene un crecimiento de tenencia importante. Además la tienen empresas grandes como BlackRock, Bailey Gilford, Vanguard. Nos gustó mucho que la compró y la tuviera Goldman Sachs, que nos parece un gran inversor. Siempre donde la suele tener pues es muy bueno, ¿no? Aparte de Simmons o de Marshall Wace, que nos parecen buenos, Marshall Wace más para ataques, pero la tenía Goldman Sachs, la tienen grandes empresas, 4 billions, PER muy bueno, crecimiento absoluto, márgenes de beneficio importantes, buenos free cash flows. Nos parece, pues ya os digo, de China es mi favorita y de la cartera, pues la segunda favorita o la favorita también. O sea, esta la tenemos desde hace meses y nos parece buena. El último recorrido ha caído, pero creemos que va a tener buena tirada. A mí personalmente, en China y con esa valoración, me da miedo. O sea, o vale muchísimo más o no vale nada. Porque que la tiren de esa forma, o sea, puede ser una oportunidad extrema
o que haya algo detrás que no tenga sentido. Pero como dices, están comprando los insiders, es lo que llama la atención. Si eres un insider, salvo que sea comprar unas pocas para calmar el mercado, pues no tendría sentido comprar algo que sabes que hay algo oculto detrás, porque las valoraciones son de broma, como dices. Efectivamente, efectivamente, Paco. Estoy de acuerdo contigo, tiene su parte de riesgo. Es más, estamos muy atentos ahora mismo porque se supone que iba a dar los resultados, creo que era el 28 de abril o algo así, y todavía no los ha sacado. Y eso nos está preocupando. Estamos a 9 de mayo y van actualizando la fecha de sacar los resultados de cuatrimestre, lo van retrasando, llevan ya 10 días de retraso. Entonces, esa parte nos está preocupando y siempre hay que tener cuidado, como dices. Dentro de eso, vemos un crecimiento, vemos que está defendida por empresas tan grandes y nos gusta mucho cómo se mueve. Ya te digo, mi favorita sigue siendo Heritage, que además a 1,7 cuando nosotros entramos tuvo una compra de insiders tremenda, fue brutal y a unas valoraciones también muy, muy buenas. Ya no sé qué rentabilidad le vamos sacando, pero no sé si habrá doblado ya o más. Y ya te digo, Lufax sí que nos da algo más de respeto en ese sentido. Es que nos encanta la empresa, pero es China. Así que totalmente hay que tener cuidado, totalmente. Pues con esto llegamos a... Bueno, antes de llegar a las preguntas cortas, ¿algún error que quieras comentar? Puede ser no solo en una empresa concreta, sino errores más genéricos, más conceptuales. Sí, totalmente, totalmente. Este año además hemos tenido uno que nos ha costado dinero para los inversores. A mí cuando eso pasa me duele muchísimo, no lo imagináis. Hay un punto que digo que no me tiene que doler tanto, pero bueno. Mira, como dije en la reunión anual en enero, el fallo que habíamos tenido este año era comprar Tesla. Nosotros compramos Tesla a 120. Yo creo que fue entre 115 y 120. Compramos Tesla porque veíamos que estaban comprando muchísimo los insiders, tenían fortísimos volúmenes de compra, estaba cayendo y parecía que podía subir, ¿no? Pero, como digo, nos saltamos nuestra forma de invertir porque no es una empresa excesivamente barata, con PERs de 30 y pico, etcétera, etcétera. Entonces, aunque creo mucho en Elon Musk, me leo su biografía y creo que es un genio, no tanto en Tesla. Dentro de, oye, se ha visto que después ha subido muchísimo y está genial, pero la quitamos precisamente porque vimos que era un error haberla comprado y la quitamos. Además, duramos, no sé si 5 días con ella, 3 días con ella, porque yo no estaba tranquilo, ¿no? Entonces, ese fue el error que cometimos a inicio de año, que bueno, por suerte no he vuelto a cometer y espero que no vuelva a suceder, ¿eh? Porque no todo es insiders ni nada de esto, sino como os digo, primero es el ciclo, que la empresa sea buena y después ya los insiders como un complemento, ¿no? Y el fallo más importante que hemos tenido en el año, un fallo, pues sí, conceptual, más que fallo como tal, ¿no? Porque creíamos en ello. Cuando en marzo vimos que la situación estaba peligrosa y que seguían el tema de los tipos de interés, etcétera, no sabíamos qué iba a pasar, el tema bancario, ¿no? Lo que sucedió toda la primera semana, primeros 15 días de marzo, no sabíamos qué iba a suceder. Pero nosotros veíamos bastante peligro en el mercado, ventas de insiders en la parte bancaria, las subidas de tipos podía afectar un poco a la economía, estaban quitando dinero del bolsillo del ciudadano, como digo yo. Entonces, cubrimos la cartera y cubrimos parte con VIX, que era la primera vez que lo adquiríamos, ¿no? No soy mucho de utilizar ese activo, pero veía que si había importantísimas volatilidades, podía protegernos mejor que parte de los futuros, y así fue. El VIX subió bastante, no sé si lo compramos a unos 19, 20 y subió hasta los 28, 30, tal. Al final lo cerramos en 24, 25, ¿no? ¿Qué sucede? Que después vimos que ese peligro continuaba ahí, seguía habiendo peligro con First Republic y tal, y en vez de hacernos la defensa que solemos hacer siempre de coberturas con directamente los índices, que es lo que hacemos, no hacemos ni ETFs inversos ni nada de eso, directamente solemos ir a los índices genéricos y ya está, pues nos lanzamos de nuevo con el VIX. Y pues pese a que el mercado no había subido tanto, ni había recuperado tanto, había tenido su parte de caída incluso y se estaba comportando de manera paralela, nuestras coberturas sí que cayeron junto a nuestra cartera y parte del mercado
por tener cubierto con el VIX mayoritariamente. No. Entonces eso fue el error conceptual que hemos tenido. Nosotros nos salimos para intentar cubrir ahí. Por eso digo que no es un error como tal, entre comillas, porque sí creíamos que podía subir y que puede defender muy bien a nuestros inversores, pero nos equivocamos. Entonces vimos ahí que conceptualmente hay que tener mucho cuidado con el VIX, ¿no? Porque ya lo sabíamos, que el mercado cayendo, el VIX también puede caer, pero es una herramienta que quizá quisimos utilizarla algo más de lo debido. Entonces está ahí el error, que tenemos que basarnos, nos gusta más basarnos en la parte de futuros y el VIX como una cuestión muy, muy, muy momentánea. Vamos, que veamos grandes peligros de verdad en la economía si no entrar con él, ¿no? Porque eso nos ha dañado y nos ha quitado perfectamente 3-4% de rentabilidad a los inversores, ¿eh? Y eso me duele. Pero bueno, ese ha sido el error de este año, lo comentaremos en la carta anual y bueno, lo importante, corregirlo, que no vuelva a suceder y ya está. Y para las próximas, tener un VIX y perder, no hay problema, pero no de esta manera, no alargándolo tanto, etcétera, etcétera. O sea que ahí está un poco el mayor error de año. No sé cómo lo veis vosotros, si lo habéis usado o no. Nosotros en general no solemos usar VIX ni temas de volatilidad. Digamos que más a largo plazo es comprar buenas empresas y esperar sin preocuparnos mucho lo que hará el corto plazo, salvo para aprovecharnos si hay nuevas oportunidades de la volatilidad. Totalmente. Pues después de este repaso, vamos a hacer nuestras preguntas cortas. Pedimos originalidad, o sea que no vale Rafa Nadal, ni El Padrino, ni respuestas, digamos, que valdrían para cualquiera. Y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Originalidad, ¿eh? Pedís ahí. Bueno, ahí no voy a tener tanta originalidad. A mí me encantan Michael Jordan y Kobe Bryant. Pero no tanto porque hayan sido los más grandes, ¿no? De la parte de NBA, luego ya están los de LeBron, etcétera, sino por cómo es su mentalidad. O sea, tú lees el libro del que les entrenó a ellos, ¿no? Que es Tim Grover, y ves que la mentalidad que tienen es de trabajo duro, práctica, estar los primeros en el gimnasio, los últimos en salir, estar practicando tiros, etcétera. Incluso esa misma dureza es la que me gusta que tiene, Cristiano Ronaldo, la que tenía Allen Iverson, ¿no? La que tiene toda esta gente, incluso en la parte de boxeo, ¿no? Ali siempre decía entrenar muy duro y tener esa continuidad, que la gente luego lo ve en la cancha y piensa que es natural, etcétera, pero detrás hay muchísimo trabajo, muchísimas lesiones, muchísimas recuperaciones. Entonces, por eso me gusta Kobe Bryant principalmente y Michael Jordan también. La siguiente, un artista. Artista, Cat Stevens. Cat Stevens me gusta como cantante. Dentro de que a mí me gusta todo tipo de... prácticamente todo tipo de música, así como que me guste para momentos más de inspiración o de así, me gusta Cat Stevens en general. Es de los 60, estilo Dylan y estos, y me gusta él. Un empresario. Tengo que decir dos, es obligatorio para mí. En la parte de empresarios, por supuesto, mi ídolo siempre ha sido Warren Buffett, que me parece impresionante cómo gestiona todo y desde la sede solamente 25 personas para gestionar 600.000 millones de empresa, etcétera. Luego tiene a sus directores, pero me parece que en todos los aspectos es una pasada. Aunque tuviera sus puntos negativos o tal, no porque lo hayas vivido ni nada, ¿no? Sino porque lo que lees de él, que me he leído su biografía 4 veces, Steve Jobs. Steve Jobs me parece que era una pasada, que era un genio, de verdad. Así que esos dos te tengo que decir, Warren y Steve Jobs. Siguiente, un filósofo o pensador. Filósofo, a mí me gusta mucho Sócrates, por la forma que tiene de... Si queréis os digo uno antiguo y uno moderno.
Antiguo Sócrates. Me gusta mucho la forma en que planteaba todo el tema de las preguntas, ¿no? De cómo hacer a la gente llegar a las conclusiones. Me gusta mucho su método. Dentro de que me gusta mucho toda la parte de, ¿cómo se llama? Epícteto y estos que son... Ay, no me acuerdo cómo era su rama, pero bueno, eso. De la actualidad me gusta mucho Escotado. Antonio Escotado, no sé si le conocéis, pero es un economista y es realmente bueno. El tío ha escrito un libro sobre drogas y para ello se tira 25 años o 20 años estudiando la historia, estudiando todo. Su forma de pensar me parece diferente, muy buena. Y sobre economía ha sacado 3 libros eh, que van sobre el comercio, sobre el mercado, con parte de Sudamérica, etcétera, cómo ha evolucionado. Y debo decir que son 3 libros que hasta me cuesta leer. Y me parece muy, muy bueno cómo piensa en todos los aspectos de la vida en general. Antonio Escotado. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Eso es difícil. A ver, algún sitio para comer. Hay muchos que me gustan, ¿eh? Por ejemplo, uno al que le tengo cariño es la máquina. La máquina de Jorge Juan está ahí en Madrid y le tengo mucho cariño a ese sitio. Para comer, tienen de todo muy bueno. Las gambas que tiene son muy buenas. Las angulas son muy buenas, la verdad. La comida en general, las chuletillas de cordero, las hacen también muy bien. Está muy, muy bien. Y luego, por ejemplo, de Granada, también tendría que mencionar el Bar FM porque me sorprendió muchísimo. Bar FM, que es un sitio sin estrellas Michelin, que no es casi ni restaurante, que tiene prácticamente una barra y 4 mesas, y será el sitio donde mejor se come pescado de Granada. Una pasada. Una pasada, marisco, pescado, etcétera. Y de País Vasco, pues no sabría cuál deciros. En Eperi es muy bueno, hay muchos muy buenos por allí. O sea que chuletones y todo, y muy buenos. Pero vamos, me quedaría con esos. Una canción. Peace Train. Peace Train me gusta bastante, que es de Cat Stevens. La de Peace Train me gusta. Y hay otra también que hay muchas, es que hay muchísimas que me gustan. Pero bueno, si tuviera que quedarme con una, seguramente sería Peace Train, de Cat Stevens. Una película. La de... A mí una de las que más me inspiró, tema de empresas y de todo esto, es la de Jobs, que habrá obviamente sobre la biografía de Steve Jobs, pero la que hace Aston Catcher. Aunque entiendo que la otra de Jobs es más realista, estaba Bosniak detrás, pero a mí la de Aston Catcher me parece inspiradora y me parece muy buena. Luego hay muchas también, del documental de Warren y de películas hay muchísimas muy, muy buenas y me encantan las películas. Pero que me inspirara mucho y tal, la de Jobs de Aston Catcher me gustó mucho. Un videojuego. Ahí no puedo sorprender. Yo no suelo jugar en general. No, si juego igual es por con un amigo echar algún rato, de que estemos los dos y que estamos a distancia y por echar algún rato juntos, ¿no? Pues por ejemplo ahora que hace un mes o así, no, hace un par de meses ya, que descargué el LOL, ese League of Legends creo que se llama, pero bueno, que tampoco es que yo sea de videojuegos. Me gusta más analizar balances, me gusta bastante más. Pero bueno, de antaño, pues sí, el Pro Evolution me gustaba, el FIFA quizá, el Call of Duty incluso, pero bueno, no juego, yo nunca he sido de jugar demasiado, la verdad. Pues con esto llegamos a la parte final, las últimas preguntas. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? A nivel general, ¿te refieres? ¿Parte económica, a nivel personal o en qué aspecto? Dices más, Lo que Adrián. quieras, lo que quieras. En general, bueno, lo principal que he aprendido, pues, como siempre digo, en este punto tenemos que hablar de errores, ¿no? De errores y de aprendizajes. Lo primero es cómo... Difícil, ¿no? Hablar de estos temas. Bueno, sobre todo es cómo hablar claramente con la gente, ¿no? Porque al final yo soy una persona que por mi personalidad, pues me gusta estar siempre en paz, no tener conflictos, no soy de estar, por ejemplo, no sé cómo decir, o sea, estar en una conversación con alguien, estar regateando, estar
No lo sé, yo soy de cero conflictos, lo que es y adelante con ello, ¿no? Entonces, dentro de eso, muchas veces no sabes decir no o te cuesta. Entonces, toda esa parte de organización la llevo muy bien, la parte de hablar más claramente con los empleados, marcar muy claramente los objetivos y dejar todo eso plasmado en papeles, eso es importante. Toda esa parte es de lo que más he desarrollado, ¿no? En este último año he aprendido, sobre todo en ese aspecto, porque en lo demás en general, pues bueno, a mí me gusta mucho leer, siempre trato de leer un mínimo entre 30 y 50 libros al año, pero eso, que puedo decir que he aprendido, sobre todo en la parte de mi personalidad, a ser más claro, ser más directo, si es no, si no decir sí a todo y gestionar mejor, gracias a eso, gestiono mejor el tiempo y a los empleados, que es importante, que dentro del fondo pues tenemos un grupo de empresas, 19 en concreto dentro de mi holding y la parte de empleados me cuesta mucho, igual que la parte de socios, ¿no? Entonces eso es lo principal que he conseguido. Y hablar claramente las cosas, vayan bien, vayan mal, vayan como sea, hablar todo muy claro. Con un empleado que no está haciendo bien, ser muy claro, porque además te das cuenta que luego cuanto antes cortes, mejor será. Así que por ahí creo yo que está el mayor aprendizaje de este año. Y todavía hay mucho que mejorar, ¿eh? No, no creamos. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues ahora mismo estoy leyendo literal, ¿eh? Estoy leyendo sobre SEO, que creo que es un punto importante. Estamos empezando a mover todo el tema de redes sociales y tal. Estoy leyendo sobre SEO. Y también estoy leyendo, bueno, estoy empezando a hacer algo de artes marciales a nivel personal, porque siempre he querido aprender a lo que es defenderme y tal, y creo que te da eso, más fuerza, ¿no? En esa parte de personalidad, me refiero sobre todo en la parte de hablar claro, ¿no? Porque en otras cosas no esto, pero si hay que despedir de todas estas cosas, creo que te puede dar fuerza. Y básicamente es eso. Luego es que aprender es siempre. Depende, como digo yo, depende qué época me dé, aprendo de una cosa o de otra. Ahora mismo estoy leyendo toda la parte de cómo piensan lo que os digo. Estoy leyendo Invicto, estoy leyendo Céntrate, que me he terminado ya, que es sobre la parte de organización y de cómo organizar el día a día, diciendo que no a muchos compromisos para poder hacer mejor tu trabajo y poder centrarte más en las cosas que te gustan. Eso es, si tuviera que decir algo, es cómo tener una personalidad mejor para decir que no y para centrarme más en lo que a mí me encanta y me enamora, que es leer, que es investigar, que es analizar acciones y dirigir el fondo y bueno, y abrir el futuro banco que querré crear dentro de unos años. También estoy preparándome ahí, porque aunque tengo algunos títulos, luego la parte práctica es otra historia y siempre hay que seguir aprendiendo y siempre hay más cosas. Pero digamos que ese sería el punto más importante que estoy desarrollando ahora. Es muy personal, pero bueno, no lo cuento. Perfecto. ¿Y cuál, la última ya, consejos y libros para inversores? ¿Consejos para inversores? Ya, hay uno que yo digo, igual es demasiado simplón, ¿eh? Pero es que creo que cambiaría completamente el cómo la gente en general, en España, para hablar, ¿no? De una zona geográfica, en España, que no hay, por desgracia, la cultura financiera no se enseña desde el colegio, no se enseña nada de esto, con que supieran lo que voy a comentar a continuación, yo creo que mejoraría muchísimo las rentabilidades, evitaría muchísimas estafas y muchísimas cuestiones. Mira, si digo, vas a elegir acciones, vale, pues elige acciones grandes y buenas. ¿Cómo se eligen este tipo de acciones? Si yo te digo a ti, piensa en una empresa de refrescos, casi todo el mundo dirá Coca-Cola o dirá Pepsi, ¿no? Si yo te digo, piensa en un buscador de internet, seguramente me dirás Google, ahora ya Bing empieza a aparecer por ahí, ¿no? Pero seguramente me digas Google, ¿no? Alphabet. Si te digo una red social, venga, Facebook, una empresa de coches eléctricos, bueno, pues un Tesla, una empresa de maquinillas de afeitar, pues me vas a decir Brown, o me vas a decir Gillette, ¿no? De Procter Gamble y tal. Vale, pues tú piensas en este tipo de empresas, cuando tú piensas en un producto, en un sector, ¿qué empresa te viene a la cabeza? Pues en total vas a tener unas 20 empresas, 30 empresas en tu cabeza de diferentes sectores a nivel global. Vale, son grandes empresas que ya han conseguido su nicho de mercado, que son
muy fuertes a nivel global, que sus ingresos en general van en crecimiento y son buenas, ¿no? Si tú haces este listado de empresas, vale, cuando lleguen a PERS, a veces beneficio, alrededor de los 10, 12, 13, por debajo de 12, 13, lo único que tienes que hacer es comprarla. En general, esa situación se va a dar en épocas de crisis y en los próximos 3, 4, 5 años vas a multiplicar tu dinero. Solamente con hacer eso y incluso puedes mejorar las rentabilidades de muchos fondos de inversión, porque si encuentras una muy buena de estas características y puedes meter el 30% de tu capital ahí o el 25% de tu capital ahí, vas a ganar mucho dinero y de una manera muy sencilla, no hace falta más. Y suelo poner un ejemplo, ¿no? De los últimos años que no se ha dado en un momento de crisis mundial, que se ha dado en un momento intermedio de la última década en una empresa que ya era quien era, ¿no? Por ejemplo, Apple, ¿no? Si piensas en ordenadores y en teléfonos, Apple te viene a la cabeza. Perfecto. Apple, en el año 2016 ya era Apple, es decir, ya era la gran empresa que Steve Jobs había conformado, ya tenía su iPhone, su iPad, su iPod, todo. Vale, pues 2016, siendo Apple quien era, cotizó a entre 20 y 26 dólares la acción durante todo el año y generaba más o menos 2 dólares de beneficio anual. Es decir, estuvo todo el año entre PER 10 y PER 13, todo el año. Además, le puedes sumar que Warren Buffett la estuvo comprando de manera muy importante, miles y miles de millones, hasta tal punto que es el 40% de su cartera, ¿no? Ha llegado a suponer el 40% de su cartera. Si tú ves una Apple, que es la empresa que es, cotizando a PER 10, 12, la compras. Del 2016 al 2021 multiplicó por 9, al 2022 o a la actualidad ha multiplicado por 7, por 8. Y no hace falta hacer mucho más para ganar dinero en el mercado de valores y para perderle el miedo. Luego, por supuesto, que hay que hacer un pequeño seguimiento por si, por ejemplo, un Intel, ¿no? Que nosotros estábamos comprando bastante de Intel en el fondo. Intel ha perdido cuota de mercado. Apple ha creado su propio chip, el M1, que creo que ahora ha sacado el M2. Entonces, ha bajado los ingresos. Aún así me encanta, pero mucha gente le está perdiendo la gracia o el respeto que tenía antes, ¿no? Intel. Bueno, Intel siempre te puede aparecer como microprocesadores y tal, siempre te puede llegar a la mente, pero tienes que vigilar si sus noticias de estas empresas, una vez la compres, síguela, pero vigila sus noticias en un sentido de que si están perdiendo cuota de mercado, si están cayendo sus ingresos, etcétera, etcétera, pues igual tienes que vigilar, no vaya a ser que te pase un Kodak. Pero como base, solamente con que se haga esto, ya vas a ganar mucho dinero. Y es algo que, por ejemplo, está pasando ahora con Bank of America perfectamente o JP Morgan, que las tienes a PER de 8 y que los grandes la están comprando. Pues perfectamente lo tienes. Un Apple en 2016 cotizó a 10 veces PER y la empieza a comprar miles de millones Warren Buffett a lo largo de todo el año. Es que no hay mucho más que hacer para ganar dinero en bolsa. Con eso, y es tan sencillo, que creo que la gente tendría muy poco riesgo, sabría perfectamente por qué está comprando una empresa, por lo tanto se quitaría el miedo, que es muchas veces lo que tenemos, y ganaría mucho dinero. Entonces ahí ese sería creo que uno de los mayores consejos, el mayor consejo que puedo dar. Bueno, Xavier, pues muchas gracias por pasarte por aquí, pasar este rato con nosotros, y para terminar te cedemos el micrófono para lo que quieras. Nada de nada, de verdad que muchísimas gracias a vosotros. Lo que he dicho antes, enhorabuena por el canal porque no es nada fácil llegar a tener los seguidores, llegar a tener reconocimiento, que poco a poco iréis ganando más y sobre todo que bueno, espero que esto sirva para vuestra audiencia, que les guste, que os haya gustado y que pues eso, que ayude a mejorar vuestra reputación y aumentar en lo que se pueda, ¿no? Que también estamos para eso, o sea que os agradezco muchísimo. Y nada, que cualquier cuestión, pues ahí me tenéis, me escribís y listo. Y de verdad que muchas gracias. Y enhorabuena. Aprovecho, antes de terminar, para recordar a nuestro patrocinador, la Escuela Tecnológica da Ferra, con cursos especializados en ciberseguridad corporativa, y también que es el último día de la oferta en Academia de Inversión y el primero de la oferta en Godard Research, y que haremos hoy domingo 14 a las 7 de la tarde hora península española un directo para responder a vuestras preguntas sobre
tanto las formaciones como lo que surja. Adrián, ¿algo más que añadir? Sí. Añade. Que yo no entiendo qué hacéis que no estéis en Godas Research. Después de 3 años. Si después de 3 años no estáis, no sé qué hacéis. Muy bien. La gente puede preguntar sus dudas en el directo, si quiere. Pues, ¿algo más que añadir, Adrián? Ahora sí que no. No acintúa. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.